hace es ordenar, acuérdense, siempre los valores de menor a mayor. Para calcular la media, era simplemente la sumatoria de cada una de las observaciones sobre el total. En el caso de la mediana, que era el valor que divide a toda la muestra de datos en dos partes iguales. En el caso de que sea una muestra impar, es el valor medio, y en el caso que sea una muestra par, se promedian los dos valores centrales. Para calcular los cuartiles, la posición de los cuartiles, usamos esta fórmula, pide el primero y el tercero. Para el primero, los valores, el cuartil, el 1 se va a encontrar en esta posición. ¿Qué hacíamos? Buscar la posición 2 y la posición 3 y volcábamos los números correspondientes, las observaciones o los datos correspondientes con esta fórmula, donde la X corresponde a la parte entera del número y la D correspondía a la parte decimal. Entonces, el primer cuartil corresponde a 14,5. Para calcular el segundo cuartil procedemos de la misma manera. En este caso K va a ser igual a 2 y la posición 5,5 va a estar entre 19 y 23, que va a corresponder al segundo cuartil. Entonces la siguiente parte del problema pide calcular la varianza del desvío estándar. El cálculo de la varianza para una muestra, en este caso tenemos una muestra de adolescentes de tamaño 10 que fueron sometidos a un test auditivo. Entonces, si tenemos una muestra, la fórmula de la varianza es esta. Como primera medida para calcular la varianza, lo que tenemos que hacer de la muestra, lo que tenemos que hacer es la diferencia entre cada una de las observaciones menos la media aritmética elevado al cuadrado sobre el tamaño de la muestra menos 1. Entonces, 25 menos 27,1, que este es el valor de la media aritmética que la calculamos en el punto anterior. Este es el valor del numerador de la varianza. Dividido 10 menos 1, este es el valor de la varianza y la raíz cuadrada de la varianza nos da el desvío estándar. Acá tenemos otro ejemplo que es un grupo de estudiantes que se considera para un número de ensayos donde cada uno necesita memorizar una lista de 6 palabras. Los resultados fueron estos, ¿sí? Números que corresponden a el número de veces que los estudiantes necesitan memorizar estas 6 palabras. Lo que hay que hacer es construir una tabla de distribución de frecuencia, calcular la moda, la media y la mediana, la varianza y el desvío estándar. Como punto D, decimos que un grupo de 20 actores fue sometido a la misma experiencia, pero para ellos resultó en una media de 4,8. O sea, ellos necesitaban en promedio 4,8 veces ensayar o repetir las 6 palabras para memorizarlas, con un desvío de 1,8. Entonces, en base a los resúmenes obtenidos de los puntos anteriores, señale cuál es el mejor grupo que pudo memorizar las palabras o cuál es el grupo que tuvo un mejor desempeño. Y 2. ¿Cuál grupo de los integrantes son más parecidos entre sí en relación a la cantidad de ensayos necesarios para memorizar la lista de 6 palabras? Entonces, bueno, vamos a empezar a resolver. Recuerden que para la tabla de distribución de frecuencia, lo primero que había que hacer, así para todos los cálculos de los distintos estadígrafos, es ordenar los datos de menor a mayor. La tabla de distribución de frecuencia. Ordenados de menor a mayor, la frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite cada ensayo, y la frecuencia acumulada. Entonces, lo primero que pedía era la media, ¿sí? Donde la media es la sumatoria de cada uno de los ensayos dividido el total. Habíamos dicho que cuando teníamos la tabla de distribuciones de frecuencia era multiplicar en la clase por su frecuencia absoluta o su repetición. Acá empezamos de atrás para adelante, pero tranquilamente se puede empezar de adelante, desde arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces, 10 veces. ¿Cuántas veces aparece 10? 1.
9. ¿Cuántas veces aparece 9? 3. Entonces 9 por 3. Más 8. ¿Cuántas veces aparece 8? 2. Es lo mismo que si yo hago 10 más 9, 9, 9, más 8 más 8, más 7, más 7, más 7, más 7. ¿Sí? Esta es la finalidad de hacer el valor o la clase por la frecuencia absoluta. Entonces, la sumatoria de todo esto dividido el tamaño de la muestra me da la media para los estudiantes. O sea que en promedio ellos necesitaron tratar 6,6 veces para memorizar los 6 pares de palabras. Para el cálculo de la mediana corresponde a el valor que divide a la población por 6. Por 2. Sale en la mitad más pequeña de la mitad más grande. Entonces, dijimos que n sobre 2, que es el valor de la mitad, corresponde a 10. ¿Cómo determino yo con la tabla de distribución de frecuencia dónde está el intervalo mediano si yo estoy tratando con una tabla de distribución de frecuencia por intervalos o una tabla simple como en este caso? Con la frecuencia acumulada. Está la frecuencia acumulada de 10 corresponde a esta clase. Pero ¿qué pasa? Acá tenemos, ¿sí?, un número par. Entonces, ¿cuál era la regla que vimos anteriormente? En el caso de que se tiene un número par, la mediana se calcula como este intervalo, ¿sí?, el n sobre 2 y el n más 1 sobre 2. ¿Está? Entonces, la mediana la voy a determinar como 6, que va a estar determinado por el n sobre 2, más 7 dividido 2. Entonces, la mediana para los estudiantes corresponde a 6,5, que es el valor que divide el número de ensayos a la mitad. Para el cálculo de la varianza utilizamos la misma fórmula que anteriormente y la raíz cuadrada de la varianza nos da el desvío estándar. Ahora bien, la siguiente parte del problema pedía comparar el desempeño de los estudiantes con respecto al desempeño de los actores. Según lo que vinimos viendo, ¿cuál es la herramienta que a mí me permite comparar dos muestras o dos sistemas de datos, dos poblaciones, dos conjuntos de datos? El coeficiente de variación. Esta es la manera más prolija, más exacta de hacer comparaciones con respecto a la dispersión de dos muestras o dos poblaciones. Entonces, estos son los datos que obtuvimos, ¿sí?, para los estudiantes, y acá estos de datos del problema para los actores. Dijimos que la manera más correcta es el coeficiente de variación. Entonces, el coeficiente de variación para los actores, ¿sí?, es el desvío estándar de los actores con respecto a la media. Y acá tenemos para los estudiantes el desvío estándar de los estudiantes sobre la muestra. Y acá es interesante que se puede concluir, qué se puede ver de esto. Que si bien a los estudiantes le tomó mayor número de veces o mayor número de pruebas, ¿sí?, o le requirió estudiar 6 veces, 6, para memorizar las 6 palabras, y a los actores les requirió en promedio solo 4,8 veces, los estudiantes entre sí, todo el grupo de estudiantes entre sí, estuvieron mucho más parejos y presentaron valores mucho más próximos a la media del grupo, o sea que la variabilidad entre el grupo de estudiantes es menor con respecto a los actores donde, si bien en promedio necesitaron un número de veces menor, hubo más dispersión entre la performance o el desempeño del grupo de actores.